Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La epístola a los Colosenses. Una epístola que fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel a la iglesia que se había establecido allí en Colosas. Y por los problemas que se había presentado, que anteriormente compartimos también, herejías se habían introducido, y su pastor, el pastor Epáfras, fue a ser ministrado por el apóstol Pablo hasta su residencia en la cárcel de Roma. Y Pablo escribe esta epístola aclarando lo que es la verdad de la sana doctrina en contra de todos los errores que se había levantado y las herejías, que no solamente en esa época, sino en todas las épocas hasta hoy. Escuchamos herejías por ahí, pero para eso está la palabra de Dios. Entonces, después de hacer una oración aquí en la carta por los colosenses que hemos compartido anteriormente, él escribe acerca de este tema, de que Cristo es superior. La supremacía de Cristo, de muchas maneras. En el capítulo 1 y el versículo 15 para adelante, dice esto, el versículo 15. ¿Cuántos están atentos? Digan amén. Miren, es importante. Es para nosotros, es para la iglesia de todas las épocas. Importantísimo esto. De reconocer quién es realmente Cristo. Entonces sabemos en quién hemos creído, pero aclara en esta porción y en toda la epístola y por supuesto en sus epístolas. El versículo 15 dice así, hablando del Señor Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Lo leen todos, por favor? Lo leemos a la voz de 3, 2 y 3. Dios invisible, el primogénito de toda creación. Miren, ¿qué está diciendo ahí? Que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu. A Dios no se le ve físicamente. Y entonces, en este primer versículo, Cristo es presentado como la imagen de Dios, como quienes nunca le hemos visto a Dios. Nadie ha visto a Dios así, tal como es en espíritu. Hay un versículo y varios versículos, por supuesto, en Juan, en el capítulo, en San Juan, el capítulo 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. Nadie. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, en Cristo, preencarnado y encarnado, Dios se manifestó en carne.
Entonces dice el versículo, Él es la imagen, Él da a conocer como imagen, no estamos diciendo la imagen que se hacen, ¿ya? Él es exactamente lo que es Dios, que se manifestó en un cuerpo de carne. Eso está diciendo del Señor Jesús. Está aplicando esta palabra para explicar lo que es verdaderamente, cómo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Nunca ha sido visto. El que nunca vio, le vimos, nadie. Entonces dice, en el versículo siguiente, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Cristo, que se encarnó. Primogénito. Primogénito no se refiere al primer ser creado. Algunos sectas lo han aplicado así. Ahí está, el primero que fue creado, dicen. No está diciendo que Él fue creado. Jesucristo es Dios desde la eternidad. Entonces dice, el primogénito de toda creación. Aquí está aplicando a nuestro Señor este término que del griego viene una palabra que dice prototokos. Hace referencia a la prioridad, no a que fue creado Él. Él es creador. Prioridad en posición. No está hablando en esta porción que Él es un ser, el primero que fue creado, como algunas sectas lo han aplicado. No está hablando de su origen, porque Él es eterno. Entonces dice, está hablando de Cristo como el Hijo eterno. Él creó todas las cosas y por Él todas las cosas permanecen. A continuación lo vamos a seguir leyendo. Entonces, para entender, está hablando de que Dios se manifestó al hombre tomando cuerpo de carne. Por otro lado, que Él no es un ser creado, Él es creador, Él es eterno. Entonces, de ese hay que ir al original, que dice, que habla de su naturaleza, que dice de griego prototokos. Y si eso se traduce como que es el Hijo creador, primero, con privilegios, eso está hablando. Luego dice, porque en Él, el 16, porque en Él fueron creados todas las cosas. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, manos. Entonces, miren, está hablando de que por medio de Él fue creado.
Él es creador, ¿ya? Todo fue creado. Ya no, por él todas las cosas permanecen. Él fue antes de todas las cosas. Él creó todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Toda la creación, por así decirlo, lo sostiene Él. Si no fuera Cristo, este universo y toda la creación, eso no soportaría, no existiría. Él lo sostiene con la palabra de su poder. Y Él es el Verbo hecho carne, dice también en otra porción. Así que Él es plenamente Dios, uno con el Padre. Por ahí hay muchas confusiones y dice, ¿cómo es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Son uno. Entonces, es uno con el Padre, se hizo visible en Cristo, preencarnado y luego encarnado. Ya sabemos la historia, su historia de su humanidad. Y para eso respaldamos con la misma Biblia en Juan capítulo 1, otra vez a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio, está hablando de Cristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego dice, este era en el principio con Dios. Dice en el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí está hablando del Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y así sigue. Respaldan que Él es creador. Él creó todas las cosas. Otro versículo, al versículo 14, dice así, ahí mismo, el 14. Y aquel Verbo, porque en el 1 está hablando, en el principio era el Verbo. En el 14 dice, aquel Verbo, o sea, la palabra, fue hecho ¿qué? Carne. Se vistió de carne. Y habitó entre nosotros, entre los hombres, entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Estás respaldando la palabra mismo? Otro versículo, el versículo 18. Ya lo he leído al principio. Y dice así, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que se encarnó, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios le conocemos por medio de Jesucristo, aquel que se encarnó, caminó entre nosotros, vivió entre los hombres. Sabemos la historia. Les rechazaron, a lo suyo vino y lo suyo no les recibió Israel, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Él estuvo, sabemos la historia como de su humanidad, murió en la cruz, derramando sangre, ya por sus heridas, siendo sepultado, resucitado al tercer día y luego glorificado. Esa historia lo sabemos, ¿ya? Entonces, pero de esta manera Dios se dio a conocer al hombre.
Él es creador. Junto, como en el primer versículo de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dijo, hagamos al hombre. Estaba hablando con él, ¿eh? Hagamos. Entonces dice, Él es creador. Por tanto, es Dios. Nadie puede crear nada. O sea, nadie puede crear algo. La ciencia, la tecnología pueden crear, inventar y todo eso, pero ellos lo hacen en base a una materia que ya existe. Dios hizo todo de lo nada, no había nada, no había material para crear. La ciencia, la tecnología, la medicina, hay progresos en todo eso, pero ya tienen los medios, ya el material. Lo que la ciencia hace es descubrir lo que Dios había creado ya, del material que Dios había creado. Entonces, en un versículo para respaldar esto, otro, hay muchos, en Romanos dice esto muy claramente. Romanos. Los grandes hombres de ciencia que estudian, investigan, bueno, dice, ha creado esto, pero ha creado de algo que ya existía, ya en base a lo que ya existía. Pero Dios creó de la nada. Dios habló y fue. Ese es Dios, verdadero creador. Ahora les decía, Romanos 9:5 lo dice claramente. 9:5 dice así. Está hablando del pueblo de Israel en estos capítulos de Romanos. Dice, desde el 4, está hablando de Israel, ¿ya? De su pueblo escogido, Israel. Dice el 4, Israel y todos los privilegios que recibió de parte de Dios. Dice así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. A ellos se le dio la ley, ¿ya? La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Una nación escogida y bendecida. No porque fueran mejores, porque así le plació Dios. El 5, quiero aclarar, respaldar lo que estamos hablando. ¿De quiénes? O sea, de los israelitas. De esa nación, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, de esa nación, de entre ellos, según la carne, cuando vino Cristo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Ahí está. Cristo según la carne es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él es bendito. Él es Dios. Se vistió de carne, anduvo entre los hombres y su pueblo no les reconoció, no les recibió, ni mucha gente. Pero a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Solamente por creer. Una vez más lo voy a leer esto, para que se escuche en todo lugar. Entiendo que esto va más allá de este local. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, de esa nación, según la carne, porque Cristo en la carne era judío, ¿ya? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios.
No es un ser creado, como algunos lo han dicho, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad, hermanos. Cristo es Dios. No como lo han aplicado ese versículo que Cristo fue creado, el primer ser creado, hermano. Para hacer conocer quién es Cristo, Pablo escribe a los colosenses que habían sido infectados por falsas doctrinas, como que lo hay en todo tiempo, herejías, entonces, y mucho más, y legalismos también. Hay legalismos por ahí, que hay que hacer esto, que hay que hacer este otro, para completar la salvación. Hay sectas falsas, grandes, hermano, que escribe en una hoja tu nombre y hay los pecados desde niños de cualdad y lo van a quemar. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Allí llevó todos nuestros pecados. Hermanos, allí canceló la deuda por todos los que hemos creído. Bueno, Cristo es el primogénito de toda creación. Volviendo a Colosenses, Filipenses, Colosenses 15, para adelante, estamos en el 15. Entonces dicen esto para que se entienda y se aclare. Él es la imagen del Dios invisible. Él se vistió de carne. Él es Dios. Dios no podía manifestarse al hombre de otra manera, porque Dios es espíritu. Tenía que vestirse de carne y entonces el hombre ver en él. Pero el hombre no les recibió, ya, por supuesto, a todos los que recibieron. Entonces se vistió de carne judía. Nosotros estamos vestidos de una carne boliviana, Chucut, otros de tono, cochabambinos, no sé. Pero él se vistió de judío, una carne judía. Eso está diciendo. Él era Dios, el primogénito de toda creación, hermano, de toda creación. Entonces Pablo escribe, porque en la iglesia Colosas había estado siendo infectado, ¿ya?, por esas enseñanzas heréticas. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas y por extensión a toda la iglesia, ¿ya?, cuando dice primogénito. Del original, ya he dicho, prototokos, que se traduce como primogénito. Pero no quiere decir, una vez más lo reitero, el primer ser creado. Quiere decir que Él está por encima de todo, porque es creador, ¿ya? No es un ser creado. No significa que Él es parte de la creación, hecha por Dios desde el principio. Más bien, Él es la causa de la creación. La causa, por Él fueron hechas todas las cosas. Él es la causa de la creación. No dice que Cristo fue creado. Eso en el original hay una palabra y entonces de ahí se aclara, ¿ya? Él no dice que al decir primogénito no es ser el primer creado, el que fue creado, sino indica del original, hay una palabra griega, un poquito difícil de pronunciar,
Quetzalcoatl, algo así, pero del original no dice que Cristo fue creado, sino que fue la causa de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas y para Él, hermano. A eso se refiere. Entonces escribe para hacer conocer Pablo quién es Cristo. En esta porción de Colosenses 15 hasta el 19. Por causa de los falsos maestros en esa época y en esta también, en todas las épocas. Herejías. Un comentario de un ejemplo, porque hay otros más. En el año 318, un obispo llamado Asio dijo esto, que Jesucristo fue criatura y que Jesucristo es superior a los hombres e inferior a Dios. Lo puso al medio. No dijo que es Dios. Este obispo Asio dijo que Jesucristo está sobre los hombres, sí, pero es menos que Dios. De ahí surge la secta de los testigos de Jehová, que no reconocen que Jesucristo es Dios. Ellos dicen, fue creado. De ahí viene esa secta falsa de los testigos de Jehová. Ellos a Jesucristo no los reconocen como Dios, sino como lo han interpretado, es un ser creado. Y hay mucho más. Es breve lo que se ha extraído, hemos podido extraer, pero hay grandes porciones para investigar. Luego, en esa época, era en el año 318, ya después de Cristo, el emperador Constantino, del año 325 al 330, convocó a un concilio que se llama el Concilio de Nicea para refutar estas herejías. Todo está documentado. Hay que investigar. Bueno, se hace lo que se tiene al alcance. Pero convocó. Esta es una herejía, dijo. Y ahí seguramente aclararon estos puntos. Entonces, a ver, Jesús les dijo, cuando estaba en esta tierra, Jesús mismo les dijo, miren, Jesús caminando con sus discípulos, la gente, y Jesús les dijo, a sus discípulos les preguntó esto. Les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Les dijo un día. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y eso está en Mateo, para aclarar bien. Mateo 13, a ver, Mateo 13, ahí está la historia de su andar de Cristo, en Mateo, Marcos y todo eso. Mateo 13, el versículo 16, aquí está, 13, 16. A ver si estamos en lo correcto. Mateo 16, más bien. Mateo 16, 13, más bien, 16. Mire lo que dice esta porción de la historia del Cristo que caminó en esta tierra. ¿Ya? Les preguntó a sus discípulos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres por ahí?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Había varios ya comentarios acerca de él. Y dice, y él les dijo en el 15, y vosotros, díganme, ¿quién dices que soy? ¿Quién decís que yo soy? A ver, díganme. Mateo, Pedro y Juan y todos, ¿no? ¿Quién soy? Los hombres dicen eso, Elías, algunos profetas. Ahora ustedes díganme, ¿quién soy yo? Le dijo Jesús. ¿Y vosotros, quién dices que soy? Respondió Simón Pedro, esto, era intrépido, ¿no? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dijo, estás diciendo la verdad, y esa verdad te lo ha revelado Dios. Si no, hablarías como los demás. Directamente le dijo, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres Dios. Sigue la historia. Ya. Hasta el 17. Volviendo a Colosenses. Volviendo a Colosenses 1, por favor, Colosenses. Tomando de el Colosenses el siguiente versículo, el 17, dice así, ya, Colosenses, volvemos, está aclarando, está escribiendo, está dando la sana doctrina. En el versículo siguiente dice así, después del 15, en el 16 les había dicho, escribe diciendo, porque en Él, y esta palabra en Él, muchas veces se repite en esta pequeña porción, en Él, ese en Él es Cristo. Y el 16 dice, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, está hablando de la eternidad de Cristo. Y eso lo respaldamos también una vez más en Juan, ya, a no ser que lo hemos visto, 17, Juan 17, dice así, Juan 17 y el versículo 5, dice así, 5. Cuando el Señor Jesús hizo la oración de intercesora, y ahí dice en su oración, en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, ¿desde cuánto? ¿Desde cuándo? Antes que el mundo fuese. No había mundo. No es un ser creado, es Dios desde la eternidad. Aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, desde la eternidad. Volviendo a Colosenses así, 1:18, dice, y Él es
la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Miren, ahora, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 2 puntos para aclarar en ese versículo. 1, que Él es la cabeza, ya lo hemos visto anteriormente, es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, eso lo habla en Efesios también. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio. Ahora, Él es la cabeza del cuerpo, o sea, Él es la cabeza. Y luego dice, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Está diciendo, el primero que resucitó de entre los muertos. Algunos dirán, pero han resucitado otros, Lázaro. No, ellos sí resucitaron, pero volvieron a morirse. Pero Cristo resucitó para nunca más morir, porque es Dios. De eso está diciendo. Que es el principio, el primogénito, el primero en resucitar, para nunca más morir, ¿ya? Para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia quiere decir privilegio, ventaja superior, que está más elevado de todos, porque es Dios. Para que en todo tenga la preeminencia. Así que Dios es eterno, Cristo es eterno, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y luego en el 19 dice esto: por cuanto agradó al Padre que en Él, otra vez esa palabra en Él, todo es en Él, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué es plenitud? Totalidad de los poderes y atributos divinos. Del original, pleroma. Ya era Dios hecho hombre. Entonces, Él es el comienzo de la nueva creación, hermano. El primero en resucitar. Él es la cabeza de la iglesia, de la nueva creación. En Génesis 1 para adelante, ahí la creación de Dios. Y ahora, la nueva creación. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Una vez me recuerdo esto porque eso se me grabó. Una vez estábamos reunidos con el pastor y varios habían venido del interior también. Unos cuantos estábamos reunidos. Y el pastor nos hizo esta misma pregunta. ¿Qué dice Juan 3? ¿Qué dice 2 Corintios? ¿Cuánto le dije? 2 Corintios 5:17. Así nos quedamos callados, yo también. Un niño estaba ahí con su mamá. Y él dijo las respuestas. De manera que si alguno está en... Dice así, vamos a ver. Lean 2 Corintios 5:17. A la voz de 3, 2 y 3. Nueva creación es. Por eso es la cabeza de la nueva creación es Cristo. Y nosotros que hemos creído por la gracia de Dios, dijo ese versículo, de manera, ¿cómo dice? De manera
De manera, léanlo otra vez, 2 y 3. ¿Qué es? Nueva creación. La primera creación había sido corrompido por causa del primer hombre. Ahora Cristo viene y se establece una nueva creación. Cristo es el creador de la nueva creación. ¿Cuántos estamos en Cristo? Digamos amén. Y entonces así nos quedamos. Un niño así, seguramente les ha enseñado ahí en la reunión de niños. Él dijo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, todos nos quedamos ahí. Y el pastor dice, mire, este niño sabe. Y de ahí se me grabó, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nueva creación. Toda la iglesia es una nueva creación, de los cuales todo creyente somos participantes. Ya no como la antigua creación que fue corrompido, ahora estamos en Cristo. Y Apocalipsis, le voy a leer un versículo más. Apocalipsis 1:5 dice así. 1:5. ¿Lo leemos todos? Estamos terminando. 1:5. 1:5, sí. A la voz de 3, por favor. 2 y 3. Creo que esto ya. Al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito, ahí está. El primero que resucitó de entre los muertos para nunca más morir. De entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mira la obra que hizo por nosotros, hermano. Entonces Pablo de esa manera les está aclarando, volviendo a Romanos, digo Colosenses, en esta porción, habla mucho más en Colosenses. Luego va a hablar de de nuestra posición, de nuestras conductas y todo eso completo, en pocos capítulos, una carta tan cortita de 4 capítulos, Colosenses. Pero qué enseñanza, hermano. En estos tiempos también hay herejías por ahí. Una hemos nombrado. Cristo es Dios y el propósito por el cual vino, hermano, de crear o ser una nueva creación. Por ahí dicen que Cristo vino para hacerte rico, que riquezas, materiales. No, ya somos ricos. ¿Cuántos son ricos? Amén. Si somos herederos de Dios. Gloria a Dios. Muchos están puestos los ojos en la herencia de su padre, de su familia. Eso va a perecer, hermano. Ese es bueno, pero somos herederos de Dios. Somos habitantes de la nueva creación. Hermano, qué bendición. ¿Qué decía Colosenses 1:15 al 17-19, no? El 19 decía, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, hermano. La totalidad de los poderes y atributos están
en Cristo Jesús. Jesucristo era Dios encarnado. Él es el comienzo, el principio de la nueva creación. Está hablando de eso. Fue crucificado y resucitado de entre los muertos para cumplir todo el plan de Dios. Un poco más allí dice, Padre, en el 20 para adelante va a hablar, está escribiendo la obra de reconciliación de Cristo. Dice así, lo voy a leer, ¿no? Dice así, o lo leemos. 20. Y por medio de Él, sigue esa palabra, Él, muchas veces. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, hermano. Allí, en aquel monte Calvario, en aquella cruz, derramando su sangre para hacer la paz. Dice las que ya reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo derramó su sangre, sangre del unigénito, sangre sin contaminación. Y ahora va a decir de los creyentes para nosotros, y a vosotros, Colosenses, y en todo lugar, la iglesia, y en todo tiempo, creyentes, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, en el tiempo pasado, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El hombre no se reconcilió con Dios, Dios se reconcilió con el hombre. El 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos, hermanos, por medio de la muerte, para presentarlos como santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esa es nuestra condición, es nuestra posición, hermanos. ¿Cómo? Santos, sin mancha, hermano. Santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero nos dicen, ¿no? Pero tú fallas, tienes estas cosas. ¿Cómo vas a ser irreprensible? Eso será pues en la carne, hermano. En la nueva creación es como Dios lo dice, santo, sin mancha y irreprensible, delante de Él. Entonces puedo hacer nomás lo que quiero en la carne. No, vas a sufrir la disciplina del Señor, o voy a sufrir. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, el justo si estás firmes en la fe y sin moverlos de la esperanza del evangelio, mire, que habéis oído, el cual se predica ¿dónde? En toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Por eso escribe Pablo. Yo soy el mensajero de este evangelio, que ya para todos los que están debajo del cielo. Palabra del Señor. Amén. Palabra verdadera. Y entonces, en esta porción nos habla, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios, primogénito.
prototoquia, principal, Cristo amado de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y luego habla para con la iglesia. O sea, el primero en resucitar, no nos olvidemos, resucitar para nunca más morir, porque Él es Dios. Principio, Él es el principal, Él es la cabeza, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo sigue escribiendo doctrina y también conducta, que Dios mediante tendremos, si Dios nos permite, estaremos compartiendo. Por ahora tenemos mucho que agradecer a Dios, meditar en su palabra, escudriñar la palabra, hermano, llenarnos de su palabra. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos al Señor? Él lo hizo todo. ¿Qué hicimos nosotros para estar con esta salvación? Él lo ha hecho todo. Algunos quieren añadir ahí a su sacrificio. Consumado es, dijo en la cruz. Solo es creer por fe. Y luego va a hablar, por supuesto, del andar. Dios nos conceda. ¿Cómo es el andar del cristiano? Señor, te damos gracias. Ora, hermano. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.